Bien, nos encontramos con el secretario de organización de la Federación Regional de Transportistas de Vehículos categoría M1, el señor Hernán Pesantes. Bienvenido a Radio Marañón, señor Hernán. Bueno, se daba a conocer ya aproximadamente entre el mes de junio y julio sobre la aprobación de la reglamentación de esta ley que formaliza este tipo de transporte a nivel de las provincias. ¿Cuánto se ha avanzado al respecto, con respecto a esta reglamentación? Sí, saludar a toda la población de Jaén, la región Cajamarca, y gracias también por la oportunidad que nos dan para informar acerca de este proceso de formalización de este tipo de transporte público. Sí, ya hace 2 meses atrás el Ministerio de Transportes, tras un paro que hicimos nosotros, ellos pues publicaron el diario peruano el reglamento de la ley 31096, en la cual nosotros también habíamos venido participando para que este reglamento se acorde con nuestra realidad, se puede decir, o la necesidad del servicio, de este tipo de servicio de transporte que se presta al interior del país. Pero lejos de esto hemos visto que este reglamento de la ley quizás, puedo decir, no se ajusta a nuestra realidad en la cual nosotros prestamos este tipo de servicio. Esto quiere decir en el tipo de unidades vehiculares que el Ministerio de Transportes nos está exigiendo que compremos, que son vehículos de tipo de carrocería sedán y station wagon. Ustedes saben que ese tipo de vehículos, por decir station wagon, a la fecha ya no existen, están fuera de circulación. Bueno, y lo estamos haciendo este proceso con los vehículos sedán. Pero se ha dado el problema que, por decir, en esta parte de la región de Cajamarca, las diversas rutas que se presta el servicio se hace con otro tipo de vehículos, no con vehículos sedán, que son autos. ¿Por qué le digo esto? Porque son rutas de difícil acceso. Estoy hablando tanto a veces en el servicio interurbano como interprovincial. Si usted verá, por decir, de acá de Jaén a Las Pirias o a Chontalí o a todos los distritos, a veces se hace con tipo de vehículos de camioneta, N1 o minivanes. Y a veces es imposible para nosotros prestar este tipo de servicio con vehículos, con autos sedán. ¿Por qué? Porque son vehículos bajos y además su capacidad no es la adecuada para trasladar al público usuario, ya que los usuarios de estos distritos, ellos se trasladan a la capital de la provincia con sus productos, llevamos el café, el pan llevar, y en este tipo de vehículos es imposible, imagínense, trasladarlos. Quizás nosotros que cubrimos, estas empresas que ve acá, cubrimos la ruta de Jaén-San Ignacio, que es una vía asfaltada. Bueno, nosotros estamos adecuándonos ya tenemos más del 50% de la flota con este tipo de vehículos, nos estamos adecuando. Pero el problema está en las empresas que prestan el servicio a las rutas, por decir, del distrito de Huarango, a San Ignacio, de Tabaconas, La Coipa, Chirinos. También para allá se presta con tipo de vehículos de camionetas o minivanes en todo caso. Entonces, como que este reglamento nos ha frenado un poco eso. Esperamos porque se ha presentado un reclamo al MTC. Esperamos que el ministro de Transportes reconsidere nuestro reclamo para que quizás nos den las pautas o las facilidades para nosotros podernos adecuar de acuerdo a realidad. Yo creo que en esto también tiene que ver mucho el gobierno regional. Sabe que las regiones tienen autonomía y ellos deben también ver esta situación del transporte que sea de acuerdo a la realidad de la zona. Como yo siempre lo he dicho, pues lamentablemente las leyes se hacen en Lima, leyes, reglamentos, no considerando el interior del país. Y ese es el problema que tenemos ahora. Pero nosotros estamos avanzando, quizás nuestras empresas que hacen servicio Jaén-San Ignacio, estamos avanzando en el proceso de formalización. ¿Cuántos transportistas aproximadamente son los que vienen adecuándose a esta reglamentación? Bueno, en este terminal de acá tenemos 3 empresas que hacen el servicio, un promedio de 110 unidades vehiculares entre Jaén y la provincia de San Ignacio. Sí. Sin embargo, a nivel provincial hay un número mayor de transportes. Mayor, estamos hablando del 90% de las empresas que hacen el servicio, tanto interdistrital, como le digo, de la capital de
de acá de Jaén hacia sus distritos y también de Jaén hacia la provincia de San Ignacio, que es servicio interprovincial. Están con el mismo problema. Sí, están con el mismo problema. Sin embargo, mientras no se llegue a un consenso con respecto a esta reglamentación, ustedes continúan trabajando, entendemos, de manera informal, se podría decir, y también esto ocasiona perjuicios para ustedes como transportistas. Claro, mire, o sea, la realidad es la realidad. ¿Quién prestaría el servicio al público? Porque nosotros nos debemos al público usuario. La misma Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre dice, el verdadero espíritu de esta ley es atender la necesidad del público usuario, ni siquiera la necesidad del empresario, sino del público usuario. Y nosotros tenemos que adecuarnos a la realidad del usuario. Y como le vuelvo a repetir, ¿cómo se trasladan la gente que viene del área rural hacia la zona urbana? Vienen con sus productos, como es el café, el pan llevar y otros productos, que es el sustento, el eje de la economía acá en la provincia de Jaén, y se debe considerar eso. Quiere decir que de repente desde el gobierno central, desde los ministerios, se vienen de repente dando estas leyes, pero sin ver la realidad del interior del país, desconociendo que al interior del país no es lo mismo que el tránsito de vehicular en la capital Lima. Lógicamente, miren, nosotros antes que salga esta reglamentación, mi persona, por decir, ha participado en mesas técnicas de trabajo con funcionarios del MTC cuando se estaba elaborando el reglamento. Y oportunamente nosotros hicimos llegar nuestras propuestas de acuerdo a la realidad en que prestamos el servicio. Pero lejos de eso no nos han considerado. ¿Cuál es alguna de estas propuestas que ustedes tienen? Justamente estábamos dándoles alcances, por decir, para que nos consideren el tipo de vehículos que tenemos, que son el tipo de carrocería sub o multipropósito, que no nos han considerado, solamente han considerado lo que es autos de tipo de carrocería sedán y station wagon. Entonces no nos han considerado este tipo de vehículos. Bueno, pues dice que ellos piden los informes, ha hecho un estudio, creo que la Universidad Católica de Lima, creo que hizo un estudio con respecto a este tipo de unidades vehiculares, dice que estos vehículos no prestan las garantías para hacer un servicio de transporte público. Pero yo le pregunto, si con este tipo de vehículos nosotros venimos ya desde más de 10 años prestando el servicio, como son las minivanes y las camionetas. O sea, también tenemos el servicio, por decir, de minibús, que son los combis, pero es en algunas rutas tenemos, no en todas las rutas. Sin embargo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones es uno de los ministerios más cuestionados actualmente en el gobierno del presidente Pedro Castillo, con los cambios constantes también y las denuncias que hay contra los exministros. ¿Cuánto ha afectado este tema también del ambiente político a este tipo de reglamentos en favor de transportistas de la... Sí, esto también nos ha afectado bastante a nosotros, porque teníamos conversaciones, por decir, con el primer ministro que estuvo, el señor Juan Silva. Tuvimos reuniones, llegamos a acuerdos donde prácticamente él nos acogió, nos aceptó nuestras propuestas, pero luego fue cambiado, vino el siguiente, también nos hemos reunido con él y también se ha comprometido él a acoger nuestras propuestas, pero vemos que sigue la inestabilidad política y esto pues no se llega a algo concreto. Sí. ¿Cuál es su pedido también como dirigente, tanto al gobierno del presidente Pedro Castillo? Y antes de culminar, consultarle sobre ustedes como transportistas, ¿cómo están siendo afectados con respecto a esta situación del alza del precio de los combustibles y además el alza en los artículos de primera necesidad para las familias? Sí, yo creo que no, para el sector transporte no creo que es el mejor momento. Aparte de esto de la legalidad, nos ha afectado el otro tema del alza de los combustibles. Por cuando usted verá el 100% casi de nuestras unidades vehiculares funcionan con gasolina y petróleo. Y en estos últimos meses hemos visto el incremento desmedido realmente de la gasolina, que hay lugares que se nos hace imposible ya prestar el servicio. ¿Por qué le digo esto? Porque la población no está en condiciones de pagar un precio alto en el precio de los pasajes. A veces uno dice, es fácil, sube el precio del pasaje y asunto arreglado, pero no es así. No es así. ¿Qué destinos es que se ha visto más afectado con el tema del aumento de estos combustibles? Miren, nosotros cubrimos lo que es la ruta de Jaén-San Ignacio.
Y nosotros, tras esta alza del combustible, no hemos subido el precio de los combustibles. Estamos desde el 2020, por ejemplo, en las unidades vehiculares de los que es los minibuses, que es combi, ellos están cobrando 20 soles, antes de la pandemia fue ese precio, y las minivanes 25 soles, también el mismo precio antes de la pandemia, y los autos de 4 pasajeros 30 soles. O sea, no hemos incrementado el precio tras la subida del combustible. Pero esto sí se ha visto reflejado en los ingresos. Lógicamente, esto se ha visto reflejado en el ingreso de cada trabajador. ¿Cuánto ha disminuido, por ejemplo, el ingreso En un 40%, en un 40%. Usted sabe que el costo operativo de la unidad vehicular no solo es el combustible, son los aceites, los neumáticos y otros costos operativos que tiene la empresa. Eso nos ha afectado bastante a nosotros. Para ejemplificar, si ustedes antes del alza de los combustibles, ¿cuánto como transportistas podían generar diariamente y cuánto generan actualmente? Bueno, anteriormente, como le digo, nosotros no hemos subido el precio del pasaje. No lo hemos subido, lo hemos mantenido en el mismo margen. Por decir, sí se ha reducido el margen de ganancia. Claro, se ha reducido el margen de utilidad. Por decir, le explico. Antes del precio de la subida del combustible, un vehículo, por decir, una minivan, tú lo llenabas o en una vuelta que dabas, lo tanqueabas con 75, 80 soles. Ese era el costo operativo en combustible. Tras la subida del combustible subió a 120 nuevos soles esa vuelta que se da. De 75 para 100 son 45 soles. Imagínense que se ha incrementado en el costo. Y eso, por supuesto, que en contra ya del ingreso del transportista. Hablamos de una reducción en porcentaje de cuánto los ingresos que ustedes tenían como transportistas. 40, un 50%, sí se ha reducido. Sino que como estamos en este trabajo, tenemos que seguir prestando el servicio. También a la canasta básica de sus familias. Lógicamente que ha afectado la canasta básica familiar. Sí. ¿Y ha habido algunos casos de transportistas que hayan dejado abandonados sus unidades vehiculares o dedicarse a otros rubros? Claro, ya a veces hay conductores, porque aquí no todos los vehículos son operados por los dueños del vehículo, siempre hay conductores. Y a los choferes, visto esto, la reducción del ingreso diario, han optado por retirarse. Pero el que es verdaderamente transportista tiene que seguir en las buenas y en las malas. Bien. ¿Cuál es su llamada, entonces, su pedido como dirigente también al gobierno central y al gobierno regional, como usted ha hecho mención, que también tiene la capacidad de poder regular y apoyar a este sector de transportistas que se han visto afectados con este tipo de situaciones? Sí, y yo creo que nosotros seguimos en conversaciones con el gobierno central, con el Ejecutivo, a través del Ministerio de Transportes, para que nos escuchen. O sea, eso es importante, yo creo que es el diálogo, escuchar al empresario, ver su realidad, ver su necesidad, que no legislen en base a la realidad de Lima, porque el Perú no es solo Lima. En el interior del país tenemos distintas realidades, distintas necesidades, que nos escuchen y nos den la facilidad para nosotros adecuarnos de acuerdo a nuestra realidad. También al gobierno regional, yo creo que en cierta parte los gobiernos regionales son autónomos en cuanto a regular, a reglamentar todo esto o al ordenamiento. Y se debe tener en cuenta también la realidad del interior del país, las provincias sobre todo, donde se presta este tipo de servicio. Ese es mi llamado. Sí, que nos escuchen a nosotros. Nosotros estamos disponibles, estamos en un proceso de formalización, pero va lento porque tenemos un reglamento que muchas trabas nos ha puesto. Correcto. Por ejemplo, mire, nos están pidiendo unidades vehiculares con un cilindraje muy alto, que es 1.6 o 1.8. Imagínense, porque un vehículo que con un cilindraje más alto consume más combustible. O sea, ¿y qué hemos pedido nosotros? Los vehículos que hemos tenido en algunos autos, que son el cilindraje 1.3, 1.5, pero de 1.6 arriba, lógicamente que el vehículo te va a consumir más combustible. Eso es lo que le estamos pidiendo al gobierno central, que nos baje en cuanto al cilindraje de las unidades vehiculares, para que sea menos el consumo de los combustibles. Correcto. Sí.